Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Todos, de una u otra manera, hemos escuchado hablar del profeta Elías, poderoso profeta del Antiguo Testamento. De hecho, que Elías aparece en el escenario bíblico sin ninguna presentación. Cuando uno lee Reyes, uno se da cuenta que de pronto Elías aparece en una de las escenas sin la mínima presentación. Ejerció un ministerio en el reino del norte. Israel se había dividido en dos reinos, y en el reino del norte el profeta Elías ejerció su ministerio durante el reinado de Acab. Acab fue uno de los reyes más prósperos de Israel. Se supone que la máxima esplendor de Israel fue bajo el reinado de Salomón, y Salomón conquistó muchísimo territorio basado en sabiduría. Y después de Salomón, quien más territorio conquistó fue el rey Acab, basado en mañas y en mentiras. Y después le sigue el rey David. Elías ejerció su ministerio y siempre le dio palabra a Acab, porque Acab se había casado con Jezabel, que ella adoraba a Baal. Básicamente el ministerio de Elías fue un ministerio antibaalista. Siempre estuvo pregonando en contra de Baal. Y Jezabel envolvió tanto al rey Acab, que el rey Acab, para estar bien con ella, tuvo que construir un altar para Baal. Todos conocemos la historia famosa de los 450 profetas, pero en realidad no fueron 450, fueron 850 profetas. 450 de Baal y 400 de Acera. Dios, quien había levantado a Elías para que profetizara, hiciera escuchar su voz en contra de Baal, Dios manda una palabra profética a través de Elías, y la palabra profética era básicamente: no volverá a llover. Les anuncio sequía y va a volver a llover. Si usted lee, se lo estoy parafraseando, pero fue lo que Elías dijo: va a volver a llover en la tierra hasta que yo lo diga. Tremendo, ¿verdad? ¿Y sabe cuántos años no llovió? 3 años. Hubo sequía durante 3 años. Ahora, ¿por qué la profecía de Dios en contra de la lluvia? Porque Baal es considerado el dios de la lluvia. La creencia era que Baal tenía el control de la lluvia y de la cosecha. Entonces Elías, para ridiculizar y para demostrar que Baal no es Dios quien controla la lluvia, Elías le dice: ustedes están creyendo en Baal, que Baal controla la lluvia, pues no va a volver a llover, y va a volver a llover hasta que yo lo diga. Por eso durante 3 años no llovió. Y Elías lo ridiculizó. En una ocasión los convoca a todos y le dice: bueno, clamen ustedes. La vida de Elías estaba en peligro y Dios le dice: vete de aquí, huye. Usted va a encontrar en la Biblia que hay 2 ocasiones en las que Elías sale huyendo. Una porque Dios se lo dijo, y otra porque él de su propia voluntad salió huyendo. Y cuando él salió huyendo, que fue la segunda vez, Dios le dice: ¿qué hace aquí? No es lo mismo esconderse por una orden de Dios que esconderse por su propia voluntad. Y entonces Dios le dice a Elías: vete, escóndete, vete al arroyo de Querit. Y a mí me llama la atención cómo en los próximos episodios Dios suple las necesidades de Elías. Diga conmigo: Dios suple las necesidades de Elías. Lo primero que Dios utilizó para suplir la necesidad de Elías fue a los cuervos. El Señor le dice: escóndete en la cueva de Querit, y yo he mandado los cuervos para que te lleven pan en la mañana y pan
en la tarde, o sea, calientito, pues no era, el de la tarde no era pan duro, pan calientito, fresco. Y vas a tomar del arroyo, de ahí vas a tomar agua. Los cuervos eran considerados animales inmundos. En la ley levítica está registrado los animales considerados inmundos. Que un israelita no debería tener ningún contacto con los animales inmundos, mucho menos comerlos. Pero Dios en su soberanía le dice: yo te voy a alimentar y voy a usar a los cuervos. ¿Sabe que Dios muchas veces, para proveer a nuestras necesidades, para suplir nuestras necesidades, Dios va a usar cosas que a nuestra mente son inmundas, cosas que a nuestro decálogo humano, cosas o personas que según nuestro criterio humano son inmundas y están descartadas, pero que Dios en su soberanía las va a usar para proveer y suplir algunas de nuestras necesidades. Elías quizás podía haber pensado en cualquier otra manera en que Dios le iba a proveer, pero Dios le dice: no, en esta ocasión voy a usar a los cuervos y ellos te van a llevar pan de día y pan de noche. Quizás usted tiene algunos sueños, usted tiene algunas necesidades, usted tiene algunos proyectos y usted no sabe cómo hacer. Pues Dios va a usar cuervos, gente que religiosamente nosotros ya las tenemos descartadas. A finales de los años 80 hubo un predicador famoso, todavía es un predicador actual en Estados Unidos muy fuerte, que sufrió un escándalo: Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart vino, su llegada a Nicaragua fue toda una revolución. Se decía en aquel entonces que si él ponía el audio, importó o trajo su audio a Nicaragua, no rentó porque no había la capacidad que ellos querían, no había acá, entonces ellos trajeron su propio audio y se decía en aquel entonces que si ellos ponían su audio a todo dar, podía botar la antigua catedral. Y cuando Jimmy Swaggart se fue de Nicaragua y llegó a Estados Unidos después de una exitosa campaña en Nicaragua, allá le estaban esperando con un gran escándalo de carácter sexual, de carácter moral. Y la prensa y los medios lo desbarataron, lo destruyeron. Y nosotros los cristianos, por supuesto que también, siempre tiramos nuestras piedritas, ¿verdad? Un tiempo después, un pastor de una iglesia muy creciente y muy fuerte tenía un proyecto de inversión millonario y está haciendo cálculo y él siente que no tiene la finanza. Todos los pastores pasamos por eso y se mete el hombre con Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo consigo el dinero? Y Dios le dice: invita a Jimmy Swaggart a predicar. Y él se va para atrás. ¿Qué? Invita a Jimmy Swaggart a predicar. Habían pasado 3 años, 2 años, no sé cuánto. Señor, pero si hace 2, 3 años la imagen de ese está requete descartada. Invita a Jimmy Swaggart a predicar. Dice que él tenía un dilema porque la iglesia de él es pentecostal, la vueltecita de la bendición, la vueltecita, ¿verdad? Y Jimmy Swaggart es más solemne. Y entonces le dice él: pero tampoco encaja con el estilo de la iglesia, pero al final lo voy a hacer. Y dice que invita a Jimmy Swaggart a predicar. Llegó Jimmy Swaggart, predicó, se fue y él no se explica. Él le dice: Señor, en la noche, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Tremendo color el que estoy agarrando con haber traído a Jimmy Swaggart. Y nada pasó. Unos 15 días después, la esposa de Jimmy Swaggart llama a la esposa del pastor y le dice: fulana, nosotros tenemos un amigo personal al que le hemos estado dando seguimiento y él vive cerca del estado de ustedes. Él no se congrega mucho y para congregarse tiene que viajar de donde ustedes hasta donde nosotros. Nosotros le estamos recomendando a él que para que él pueda crecer en el Señor y se pueda congregar más fiel, que asista a la iglesia donde ustedes. Nos gustó la iglesia de ustedes cuando fuimos a predicar y nosotros queremos pedirle a nuestro amigo que asista donde ustedes y les pedimos a ustedes que le den seguimiento y que lo traten. ¿Cómo no? Se dieron la información, el hombre llegó, se conoció con los pastores. 3 meses después de estarse congregando aquel hombre, casi como 4 meses de la prédica de Jimmy Swaggart, le dice: pastor, yo he sentido de parte de Dios aportar para el proyecto que usted ha anunciado y quiero darle una pequeña ofrendita, $5 millones. Yo le dije: Señor, uno de esos para el Shaddai. Aunque me queme, le dije. Hay gente que nosotros descartamos y lo consideramos cuervo. Y nosotros ignoramos que Dios a través de ellos puede traer
la provisión para nuestras necesidades. Dios puede usar los cuervos. ¿Sabe lo que me gusta de este relato que es real de Jimmy Swaggart? Es que la justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. Por eso, cuando nosotros pensemos que alguien no se merece algo, mejor callémonos. Porque la justicia de Dios es muy diferente a nuestra justicia. Si la justicia de Dios fuera como la justicia nuestra, ni yo estuviera predicando acá y ni usted estuviera sentado ahí. Gracias a Dios que la justicia de Dios es completamente distinta. Ustedes han escuchado a Colton Ramaragane. Es un negrito de Sri Lanka. Es un hombre muy usado por Dios. En esta parte del planeta no suena mucho, pero en la parte de la India y África, ese hombre tiene nombre. Una participación de él atrae gente como que si aquí viniera cualquiera de los grandes de acá, de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces Colton dice que Dios le habla en una ocasión. Para que se dé una idea, Colton una vez su mamá murió y lo llaman a él y le dice: Colton, tu mamá murió. Y entonces él llega a la casa donde está muerta la mamá y le dice: salgan todos del cuarto, me quedo yo con ella en el cuarto. Y se acostó encima de la mamá, como lo que hizo el profeta Elías y como lo que hizo el profeta Eliseo. Y se acostó encima de la mamá y le dijo al Señor: Señor, no me levanto de aquí hasta que tú la resucites. Pasaron como 4 horas y el hombre orando, acostado encima de la mamá: no me levanto hasta que tú la resucites, porque tú me dijiste. Y le recuerda una de las promesas que Dios le dijo con relación a la mamá. No sé cuántas horas después la señora empezó a toser. Dios en una ocasión, cuando él estaba empezando el ministerio, le dice: yo te voy a sacar, vas a llevar mi nombre a las naciones. Tu voz no será solamente escuchada en Sri Lanka, va a ser escuchada en las naciones. Y Dios le dijo: necesito que vayas a Estados Unidos. Señor, pero no conozco a nadie en Estados Unidos. Ve a Estados Unidos. Ok, voy a ir. 2, ¿quién va a sostener económicamente mi familia? Si me garantiza que va a sostener a mi familia y me va a cubrir los gastos, yo voy. Una pastora en una ocasión está orando de una iglesia muy fuerte. Está orando y Dios le habla y le dice: Colton tiene un viaje, necesito que cubra todos sus gastos. Dios le habló a la pastora y entonces ella va donde Colton y le dice: Dios me habló y me dijo que cubra todos sus gastos de los viajes que usted tiene. Dice Colton que cuando él escuchó esas palabras de la pastora Bautista, él se fue para atrás. ¿Sabe por qué? Porque él no podía concebir cómo Dios le hablaba a una mujer que se pintaba, a una mujer que se ponía pantalones, porque él es de los huesos, o venía de la línea de huesos colorados. Él es pentecostal, obviamente, habla en lengua. Y entonces él no podía entender cómo Dios podía hablarle a una mujer que se pinta, que se pone pantalones y que él la consideraba inmunda. Dios, le repito, Dios va a usar cuervos, personas o cosas que nosotros consideramos inmundos, que para nosotros están descartados, para suplir nuestras necesidades. Vaya conmigo. Ustedes han escuchado a Colton Ramaragane. Es un negrito de Sri Lanka. Es un hombre muy usado por Dios. En esta parte del planeta no suena mucho, pero en la parte de la India y África, ese hombre tiene nombre. Una participación de él atrae gente como que si aquí viniera cualquiera de los grandes de acá, de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces Colton dice que Dios le habla en una ocasión. Para que se dé una idea, Colton una vez su mamá murió y lo llaman a él y le dice: Colton, tu mamá murió. Y entonces él llega a la casa donde está muerta la mamá y le dice: salgan todos del cuarto, me quedo yo con ella en el cuarto. Y se acostó encima de la mamá, como lo que hizo el profeta Elías y como lo que hizo el profeta Eliseo. Y se acostó encima de la mamá y le dijo al Señor: Señor, no me levanto de aquí hasta que tú la resucites. Pasaron como 4 horas y el hombre orando, acostado encima de la mamá: no me levanto hasta que tú la resucites, porque tú me dijiste. Y le recuerda una de las promesas que Dios le dijo con relación a la mamá. No sé cuántas horas después la señora empezó a toser. Dios en una ocasión, cuando él estaba empezando el ministerio, le dice: yo te voy a sacar, vas a llevar mi nombre a las naciones. Tu voz no será solamente escuchada en Sri Lanka, va a ser escuchada en las naciones. Y Dios le dijo: necesito que vayas a Estados Unidos. Señor, pero no conozco a nadie en Estados Unidos. Ve a Estados Unidos. Ok, voy a ir. 2, ¿quién va a sostener económicamente mi familia? Si me garantiza que va a sostener a mi familia y me va a cubrir los gastos, yo voy. Una pastora en una ocasión está orando de una iglesia muy fuerte.
está orando y Dios le habla y le dice: Colton tiene un viaje, necesito que cubra todos sus gastos. Dios le habló a la pastora y entonces ella va donde Colton y le dice: Dios me habló y me dijo que cubra todos sus gastos de los viajes que usted tiene. Dice Colton que cuando él escuchó esas palabras de la pastora, él se fue para atrás. ¿Sabe por qué? Porque él no podía concebir cómo Dios le hablaba a una mujer que se pintaba, a una mujer que se ponía pantalones, porque él es de los huesos, o venía de la línea de huesos colorados. Él es pentecostal, obviamente, habla en lengua, y entonces él no podía entender cómo Dios podía hablarle a una mujer se pinta, que se pone pantalones y que él la consideraba inmunda. Dios, le repito, Dios va a usar cuervos, personas o cosas que nosotros consideramos inmundos, que para nosotros están descartados, para suplir nuestras necesidades. Vaya conmigo al versículo 8, por favor. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Qué fue lo primero que Dios usó para suplir la necesidad? Cuervos. Versículo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Lo primero que Dios utilizó fueron a los cuervos. Lo segundo que Dios usó para proveer la necesidad, para sustentar, para alimentar a Elías, fue a una mujer viuda. Diga conmigo, una mujer viuda. Él llega a Sarepta y mira a la viuda y le dice a la viuda: regálame un vaso de agua. Y la mujer le dice: ¿cómo no? Ya vengo. Y en lo que ella va a traer el vaso de agua, le dice: venga, también consígame una tortita. Está como aquel que llega pidiendo: regáleme un vaso de agua. Sí. Y no tiene un par de limoncitos cortaditos ahí y un poquito de azúcar. Pero cuando le pide la torta, le dice ella: no tengo pan, solo tengo harina y un poquito de aceite. Y estoy aquí recogiendo leña porque voy a la casa a preparar lo último que queda para comer yo y mi hijo, y después esperar la muerte, porque había una hambruna, una sequía. Vamos a comer lo poco que tenemos para echarnos a morir. Entonces el profeta le dice: ve y prepara, pero dame a mí primero, porque Dios ha prometido que no va a escasear la harina ni el aceite. La mujer le creyó. Al fin siguió fluyendo la harina, siguió fluyendo el aceite, y obviamente siguieron fluyendo las tortitas, las empanaditas calientitas. ¿Sabe usted que nosotros con frecuencia estamos pensando que Dios solo puede usar a los millonarios para proveer? Cuando uno dice: Señor, bendíceme, siempre está pensando en un millonario que se aparezca y le dé. ¿Sí o no? Casi nunca pensamos que Dios puede usar a un pobre para proveer a nuestras necesidades. Nunca pensamos. Esta mujer era viuda, era la que sostenía su casa, pero también estaba en la mala, estaba en la quiebra. Nunca pensamos que Dios va a usar gente pobre para proveer. Hay una señora que es como, y lo digo con todo el respeto, ahorita tengo un tiempo de no verla, pero si pasaba 50 veces por acá, las 50 veces preguntaba: ¿cuándo hay culto en la iglesia? Ella camina con un saquito como recogiendo basura, y ustedes saben todo el aspecto físico que acompaña a una persona así. Y esa persona siempre pasa preguntando por el horario. Yo se lo di cualquier cantidad de veces. Tenemos culto los miércoles a las 6:20 y los domingos 2 servicios. Ahí regreso. Volví a pasar otro día, la misma pregunta. Un día que estábamos pasando una necesidad enorme en la iglesia, yo le dije: Señor, dame una señal de que la bendición está cerca, dame una señal. Esa señora que es como mendiga, pareciera aún como que tiene problemas mentales, que camina con un saquito recogiendo basura. Ese día que yo le dije: Señor, dame una señal, esa señora viene y me dice: sabe, yo traigo una ofrenda para la iglesia. A mí se me pudo haber pasado por la mente que podía haber venido cualquier tipo adinerado con un cheque, esa era para mí la señal. Y ella, dentro de su pobreza, me saca un billete de 50 córdobas y me dice: quiero que deposite esta ofrenda para la iglesia. Yo se lo tomé y le dije: si usted puede venir, venga hoy. Tenemos servicio, era un miércoles a las 6:20. Tomé el billete, me lo eché en el pantalón y en la tarde lo he hecho.
previo al culto. Mi sorpresa es que ella va entrando. Y entonces yo ya me acerqué. Entró, se sentó y yo me saqué el billete. Le digo, mire, esta fue la ofrenda que usted me dio. Yo quiero que usted la eche personalmente. Le pasé un sobre, ella lo echó en el sobre. Y ¿verdad que siempre pensamos que Dios nos puede mandar una señal o que Dios nos puede mandar la bendición solo a través de gente adinerada? Y nunca pensamos que Dios puede usar gente pobre. David Greco cuenta de un pastor que tenía un proyecto y que estaba orando por el financiamiento de ese proyecto. Y él se va a Cuba a predicar. Y predicó. Y después del servicio se aparece una anciana. El Señor le dijo, vete a Cuba a predicar. Ahí voy a hacer provisión para tu proyecto. Y él se fue emocionado y fue y predicó. Y se aparece una anciana y le dice, mire, yo quiero poner este dólar en su mano, consérvelo, échelo en su Biblia, esta es una ofrenda mía. Pero le escribí al billete Cuba, para que siempre que usted vea el billete, usted ore por Cuba. Entonces él agarró el billete de $1 y lo echó en la Biblia y decía Cuba. Él se vino de Cuba, fue lo único que recibió $1. Y dice que él se sintió como, oye, escuché mal a Dios, o casi se sintió como estafado. Dios me dijo algo y me sale con $1. Varios años después, pero escuche, varios años después, él está en un desayuno con un pastor amigo de él, de una iglesia súper pudiente. Y cuando están en el desayuno, él abre su Biblia y la Biblia se abre exactamente donde está el dólar que dice Cuba, que lo ha cargado por varios años. Y le dice el amigo, él estaba contando al amigo del proyecto y le dice el amigo, hagamos un cambio, me das ese billete que dice Cuba y yo te doy el cheque de lo que vos necesitas. ¿Por qué no le regalo un fuerte aplauso al Señor? Dios puede usar gente pobre para proveer a sus necesidades. No menosprecie, no subestime. Y también esto es una arma de dos filos para todos aquellos agarrados que nunca tienen. Nadie es tan pobre como para no dar. Si ustedes siempre andan, es que yo soy pobre, por eso no doy. La pobreza atrae. Es cuestión de cambiar el disco. Al que da, Dios siempre le provee. Termino. Esta es la tercera y última. ¿Qué es lo primero que Dios utilizó para proveer a la necesidad? Un cuervo. 2, ¿qué es lo que utilizó? Una mujer viuda, que era una mujer pobre. Vaya conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 19. Con esto termino, ¿verdad? Capítulo 19, versículo 5. Aquí Elías se va a huir por su propia cuenta. Ya Dios no lo mandó. Él se va a huir por su propia cuenta. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó. ¿Quién le tocó? Y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Lo primero que Dios utilizó fueron los cuervos. Lo segundo que Dios utilizó para proveer a la necesidad de Elías fue una mujer viuda, pobre. Y lo tercero que Dios utilizó para proveer a la necesidad de Elías fue un ángel. Los ángeles en el Antiguo Testamento tienen mucha actividad. También en el Nuevo. Vean ustedes la actividad de los ángeles. Pero aquí un ángel visitó a Elías para proveer a la necesidad de alimentar a Elías. Un ángel es algo sobrenatural. En realidad los ángeles no tienen cuerpo. Yo no sé si ustedes saben eso. Los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus. Ellos toman forma corpórea, forma humana, forma corporal, simplemente para que la persona a la que ellos se muestran lo puedan ver. Y el ángel le lleva. Hay testimonios innumerables de gente que ha recibido visita de ángeles. Es más, la Biblia dice que algunos sin darse cuenta hospedaron ángeles. Pero en este caso la visita del ángel era para proveer. Yo he escuchado a pastores que alguien les llevó una bendición sin conocerlo y nunca más supieron de ellos. No sabemos, podría haber sido un ángel. Uno de los tantos que he escuchado es de una familia que no tiene que comer. Y el esposo se tira de rodillas. Señor, haz provisión a mi casa. El niño está llorando pidiendo leche. La esposa desesperada. Y está cayendo una nieve que no permite salir. El hombre no tiene opción que tirarse de rodillas y pedirle al Señor que Dios haga un milagro. Por allá se escucha la puerta. Tuc, tuc, tuc. Ellos preguntan, ¿quién será?
y abren la puerta. Y es un señor que les dice: les traigo esto de parte de Dios. Una bolsa como de gabacha, digamos, en el caso acá. Y él agarra y le dice: muchas gracias. ¿Va a pasar? No, tengo que irme. Entonces cierra la puerta. Cuando él en eso se percata y le quiere decir algo, y entonces va de nuevo a la puerta y abre la puerta y no mira a nadie. Y este hermano dice que la nieve estaba casi como unos 30, 40 centímetros. Que cualquier persona que hubiera llegado hubiera dejado pisadas, huellas. Y cuando él abre la puerta y no mira a nadie, empieza a buscar huellas. No había. Esto podría parecer cuento de Caperucita, pero la Biblia es enfática. Dios puede usar ángeles para proveer a su necesidad. Estamos empezando un 2017 y yo no sé cuál es su necesidad. Quizá usted está necesitando una casa, un carro, un trabajo. Quizá usted tiene un proyecto, tiene un sueño. Yo quiero decirle, Dios puede usar lo que usted menos se imagina para proveer a su necesidad. Solamente basta con creerle a Dios. Inicia este año con la más alta expectativa. Dios no depende de lo que usted tiene. Si usted gana poco, si usted no tiene trabajo, Dios no depende de eso. Dios puede hacer un milagro para proveer a su necesidad. Que su expectativa del 2017 sean altas. No tenga sueños pequeños. Diga conmigo, los sueños pequeños no motivan a nadie, mucho menos a Dios. Confiemos en que Dios puede hacer provisión.